Hola a todas y bienvenidas de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Monitili y hoy vamos a hablar de las modas más peligrosas y dolorosas para la mujer a lo largo de la historia. Ya veréis que las modas que os voy a contar hoy son alucinantes, siempre os lo digo, pero es que cada vez se superan más. Ya sabéis que esto es una sección de mi canal, así que os dejaré en la descripción otros episodios de esta sección por si luego queréis ver más. Pero que sepáis que al final a las mujeres siempre se nos ha impuesto un canon de belleza a lo largo de la historia tan rígido y tan complicado de conseguir que a veces las formas de llegar a este canon pues resultan súper peligrosas y dañinas. Así que hoy os voy a contar varias modas peligrosas que os van a dejar loquísimas, igual que me dejaron a mí cuando lo estaba investigando. Y también quería daros las gracias antes de empezar el vídeo por la acogida que tuvo el vídeo anterior, porque creo que es un tema bastante importante del cual quería hablar, y al final ver la acogida, ver cómo todo el mundo ha reaccionado, cómo vosotras habéis compartido vuestras historias, vuestro dolor, vuestras situaciones personales en cuanto al tema de la extrema delgadez en la moda, pues creo que ha sido un vídeo como al final importante, y os quería dar las gracias y mandar un beso muy grande a todas las que lo habéis pasado mal por este tema, porque os entiendo perfectamente. Y al final, yo como os decía en el vídeo anterior, siempre hablo de las modas peligrosas a lo largo de la historia, y ahora mismo estamos viviendo una de ellas en el presente. Os dejaré este vídeo en la descripción por si no lo habéis visto aún, porque creo que es importante no solo hablar de las modas del pasado que fueron peligrosas para la mujer, sino también las que se dan hoy en día y que nos pueden hacer daño, para que estemos preparadas, porque la imposición social muchas veces es muy fuerte y la presión social hace que tomemos decisiones peligrosas para nuestra salud. Así que nada, os voy a dejar por aquí también mi Instagram por si aún no me seguís, porque por allí subo contenido diario de moda y de belleza. Y dicho todo esto, empezamos. 1. Pestañas de alquitrán. El primer tema del que vamos a hablar a mí personalmente me dio muchísima aprehensión, porque tiene que ver con los ojos y las pestañas, y eso es una cosa que me estresa muchísimo. Y vamos a hablar de los años 30. En 1933 aparece una novedosa marca de máscara de pestañas que promete las pestañas más fabulosas que has visto en tu vida: pestañas largas, pestañas con volumen, pestañas oscuras, bueno, lo que básicamente seguimos viendo a día de hoy en todos los anuncios de máscaras de pestañas. ¿Qué pasa? Que estas tenían un componente muy, digamos, especial que las convertía en particularmente peligrosas. Este nuevo y revolucionario tinte de pestañas se lanzó en Estados Unidos en 1933. Prometía una mirada radiante con un antes y un después. Y a ver, he de deciros que lo del después lo consiguió, porque el tinte con el que se hacía esta máscara, uno de sus componentes era un derivado del alquitrán que suele causar bastante reacción alérgica a mucha población. Entonces, aunque había algunas mujeres que se lo ponían y era una máscara de pestañas más, a otras muchas les produjo una reacción alérgica en los ojos, provocando dermatitis severa, conjuntivitis, desprendimiento de córnea, ceguera e incluso la muerte. Lo más fuerte de todo esto es que realmente la marca que comercializaba Lash Blure sabía que estaba utilizando este componente. Solo se aplicaba en salones de belleza. Entonces ellos, que eran muy listos, para lavarse las manos antes de aplicar este producto te daban una hoja que tú tenías que firmar para liberarles de todas las responsabilidades si su producto, por lo que fuera, te causaba alguna alergia o algún daño, porque efectivamente estaba comprobado ya que este tipo de derivados del alquitrán, que no es que suene maravilloso, pueden producir úlceras en el ojo, pueden producir reacciones alérgicas muy fuertes, pueden producir infecciones bacterianas, y efectivamente se vio que así era. Y aunque las mujeres firmaban, digamos, una hoja en la que quitaban responsabilidad a la empresa, al pasar varios años se terminó prohibiendo porque, ya os digo, causó incluso muertes. 2. La eliminación de las costillas. Este tema lo quería traer porque tiene mucho que ver, por un lado, con el vídeo anterior, que al final es la obsesión de la mujer por conseguir una figura extremadamente delgada de una forma que no es natural, sino a través de procedimientos que muchas veces son muy peligrosos para la salud. Y sobre todo porque el tema de la eliminación de las costillas es algo que siempre tenemos como rumores en la cabeza, y que cada X tiempo aparecen noticias diciendo que X celebrity se le dice que a lo mejor se ha podido quitar costillas, y
va apareciendo como esta noticia de forma recurrente, pero sigue pasando a día de hoy. Entonces es un tema que realmente es recurrente desde el siglo XIX, cuando la obsesión por las cinturas llamadas de avispa era total. Se conseguía muchas veces a través de los corsés, que si queréis saber más sobre este tema ya sabéis que yo tengo un vídeo hablando de toda la evolución de los corsés a lo largo de la historia, entonces ahí os amplío muchísimo más, pero esta obsesión por las cinturas finas minúsculas se acrecentaba cada vez más. A finales del siglo XIX, en la década de 1890, realmente esto llegó a un límite muy exagerado e incluso se llegó a decir que actrices como Anna Hell se habían quitado las costillas flotantes para conseguir una cintura aún más estrecha. Esto siempre está como entre la leyenda urbana y la realidad, porque al final, como es una intervención quirúrgica tan potente y tan agresiva para el cuerpo humano, es difícil, digamos, encontrar médicos que quieran hacer esta intervención, ¿no? Pero siempre se habla de que hay gente que lo consigue y de que hay gente que se elimina costillas. No sé qué pensáis, no sé si lo habéis oído alguna vez, pero quería hablaros de ello porque al final es un tema que es actual a día de hoy y me parece importante que veamos cómo las mujeres al final tienen siempre esta presión y llegan a hacer cosas muy dañinas para su salud. 3. La belleza de la tuberculosis. Y bueno, para este tercer punto no nos vamos del siglo XIX porque ya sabéis que en el siglo XIX se han cometido muchísimas locuras en cuanto a la belleza, que también tendré un vídeo hablando de eso que os lo dejaré en la descripción. Pero hoy os voy a hablar de un tema muy concreto y es cuando una enfermedad se convierte en canon de belleza y la gente desea estar enferma para poder ser bella. Este es el caso de la belleza alabastrina o la belleza de la tuberculosis que se dio en el siglo XIX a finales, en el que no solo las mujeres sino también los hombres estaban obsesionados por esa apariencia mística, etérea y enfermiza que otorgaba esta enfermedad a las personas que la padecían. La realidad es que la tuberculosis era una enfermedad muy grave, que fue una pandemia tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y que se llevó muchísimas vidas, pero esta enfermedad tenía una particularidad y es que según iba avanzando, la piel iba volviéndose cada vez más fina y transparente, el rostro se quedaba súper pálido, pero a la vez las mejillas se quedaban sonrojadas por la ligera fiebre que provoca la tuberculosis. Entonces se empieza a ver como algo deseable la apariencia de las personas tuberculosas porque tienen la piel fina, la piel suave, también se decía que se les alargaban las pestañas, también se les marcaban más las ojeras haciendo que los ojos parecieran más grandes y más brillantes por la fiebre, y también la extrema delgadez y ese aspecto demacrado que recordaba este ideal romántico y sufridor que tan de moda estaba en esta época. ¿Qué pasa? Que además del sufrimiento que provocaba la propia tuberculosis a este tipo de personas, se añadió que en las altas esferas de la sociedad, las mujeres, pero también los hombres más bohemios, querían aparentar esta imagen de personas sufridoras y tuberculosas, aunque no lo tuvieran. Y esto también hacía que ellos tomaran decisiones peligrosas para su propio cuerpo, cuando realmente no tenían la enfermedad, como por ejemplo, uno, el uso de corsés muy ajustados y muy exagerados para conseguir esa delgadez de una forma diferente a la que se conseguía con la enfermedad. Por otro lado, también utilizaban la veladona, que eso os lo conté en el vídeo de la belleza victoriana, porque se echaban veladona en los ojos para que les brillaran más, pero es que la veladona es un compuesto que es tóxico y que muchas veces también causaba ceguera. Se maquillaban la piel con polvos blancos que muchas veces tenían compuestos tóxicos porque en ese momento el maquillaje no estaba regulado, podían generar úlceras y heridas en la piel y que la piel pues, se fuera desprendiendo y generara una reacción totalmente horrible. Y también, por supuesto, había una obsesión por la delgadez, porque ya sabéis que el siglo XIX fomentaba un canon de belleza muy delgado, en el que la mujer hacía dietas muy estrictas en las que prácticamente solo bebía agua para conseguir este cuerpo que la tuberculosis al avance de la enfermedad pues va desgastándote y va carcomiéndote, pues ellas lo querían conseguir de una manera artificial y al final lo que se provocaban pues era un trastorno de la alimentación. Por lo tanto, hubo muchísimos años en la historia en los que este ideal fue el que predominó y de hecho siento que hoy en día lo seguimos arrastrando de alguna manera, esto de tener la piel como muy perfecta, muy pálida, las mejillas son rosadas, la delgadez, los pelos muy largos, finos y sedosos, las pestañas muy largas, o sea que al final, aunque
a día de hoy lo podemos conseguir de unas maneras menos agresivas, digamos que el canon se ha mantenido bastante. 4. El Symington Sight Laser. Y quería traeros también este tema porque digamos que va un poco en contra de lo que la gente suele tener en la cabeza. Muchas veces hemos hablado en este canal de la evolución de la moda a lo largo de la historia y ya sabéis que en el siglo XIX se cometieron mogollón de locuras y a partir del siglo XX digamos que la tendencia se empieza a relajar un poco. Sigue habiendo muchísima presión social encima de las mujeres, pero parece que estas se van liberando poquito a poco. Y uno de los grandes momentos de la historia de la moda que siempre se cuenta como liberador de la mujer y liberador de la opresión de los corsés son los años 20, con el nuevo ideal de belleza que son las flappers, son las mujeres de los años 20 que cortan su pelo, que tienen una estética completamente diferente porque ya no llevan corsés, sino que dejan una estructura tubular en sus vestidos que marca menos la forma del cuerpo, que es más alargada y sin marcar esa cintura que tanto daño había hecho, como hemos visto en momentos anteriores. Pero la realidad es que para conseguir este nuevo tipo de silueta, que en un principio parecía más relajada y más natural, también se conseguía de formas muy peligrosas para la mujer. Así, entre otros productos, aparece el Symington Sight Laser, que era una especie de corpiño que se ajustaba por las partes laterales gracias a unas cintas y tiraban de las cintas para que el pecho se fuera hacia atrás y se quedara lo más aplanado posible. ¿Qué pasa? Que no se tenía en cuenta la circulación natural del pecho y muchas veces lo que pasaba era que este tipo de prendas cortaban la circulación porque además iban mezcladas con fajas muy exageradas para marcar esa estructura totalmente recta que se quería conseguir con el canon de la época. Entonces había mujeres que tenían curvas de forma natural que usaban este tipo de prendas para intentar hacerlas desaparecer con los problemas que esto causaba. Se producían cortes de circulación. Otras incluso llegaron a desarrollar cáncer de mama de llevar los pechos tan apretados durante todo el día con esa fuerza tan exagerada que los constreñía. O sea que al final, aunque siempre tenemos en la cabeza como que los años 20 ha sido una época liberadora para el cuerpo de la mujer, en parte digamos que sí lo ha sido para algunas y que nos liberó del corsé y entonces en ese sentido vemos un avance, pero también que sepáis, y me parece importante decirlo, que también en esa época no se libraron del canon de belleza impuesto que generaba una presión social y que les hacía cometer locuras contra su propio cuerpo natural para adaptarse a esa forma de cuerpo que se imponía en la sociedad. Bueno, pues estas eran varias modas peligrosas para la mujer a lo largo de la historia que os quería traer hoy, porque creo que están bastante en relación con el vídeo anterior en el que hablábamos de cómo el auge de la tendencia I2K o de los años 2000 está produciendo que el canon de belleza actual cambie y se vuelva un episodio muy doloroso de la historia de la moda, como son los años 2000 y el concepto del heroin chic de finales de los 90. Así que decidme qué pensáis de estas modas que os he contado hoy, si las conocíais o si no, cuáles os han llamado más la atención, porque creo que al final no dejamos de ver cómo modas del pasado de alguna forma se siguen perpetuando a día de hoy, por eso es importante conocer la historia de la moda para intentar no repetir los errores del pasado. Así que nada, espero que os haya resultado interesante el vídeo. Si es así, no os olvidéis de dejarme un like para que yo sepa que os gusta este tipo de contenido y os traiga más dentro de poco. Y nos vemos por Instagram porque por allí estoy subiendo contenido prácticamente a diario y nos vemos en el próximo vídeo.